En algún lugar del mapa, en un rincón remoto donde el tiempo parece haberse detenido y la moralidad se desangra lentamente como una herida abierta, existe un pueblo llamado Vallemanto. Un lugar gris y sombrío, con calles estrechas de adoquines mojados y secretos mal guardados. Pero lo que realmente hacía temblar a quienes vivían allí no era el frío perpetuo de los inviernos interminables, sino la sombra omnipresente de quien gobernaba aquel lugar, la alcaldesa Emilia Montes. Emilia era una mujer de mirada afilada y sonrisa de hielo. Su cabello siempre impecablemente teñido de negro azabache y sus trajes caros contrastaban brutalmente con la miseria que imperaba en el pueblo. No había elecciones en Vallemanto. Al menos, no desde que Emilia llegó al poder hace 15 años. Los ancianos del pueblo solían decir que ella no necesitaba votos, solo intimidación. Y nadie osaba contradecirla. Pero fue dentro de los asilos de anciano donde la verdadera crueldad de Emilia encontró su escenario perfecto. Había dos, asilo de ancianos de Santa Clara, para los pobres, y el refugio de los Álamos, reservado exclusivamente para los ancianos adinerados. Mientras los ricos disfrutaban de habitaciones amplias, comida fresca y enfermeras atentas, los demás se pudrían en Santa Clara. Allí, los colchones eran tan delgados que parecían hechos de papel, las comidas consistían en sopa aguada y pan duro, y los pocos trabajadores disponibles apenas podían cubrir las necesidades básicas de los residentes. Ningún médico visitaba Santa Clara. Las medicinas brillaban por su ausencia. Si alguien caía enfermo, simplemente se le dejaba morir. Así de simple. Así de cruel. Una noche, mientras intentaba dormir en su camastro, don Ramón escuchó algo que lo heló hasta los huesos. Desde el cuarto contiguo llegaban gemidos ahogados. Don Ramón se levantó con esfuerzo y, apoyándose en su bastón, caminó hacia el origen del sonido. Lo que encontró fue a doña Mercedes, una anciana que solía contar historias divertidas sobre su juventud, tirada en el suelo, luchando por respirar. Sus labios estaban agrietados y su piel tenía un tono amarillento. «Por favor, ayuda», susurró ella con voz entrecortada. Don Ramón buscó ayuda desesperadamente, pero todo estaba desierto. Ninguna enfermera, ningún trabajador. Solo silencio. Regresó junto a doña Mercedes y tomó su mano fría entre las suyas. No podía hacer nada más. Minutos después, ella exhaló su último suspiro, y sus ojos quedaron fijos en el techo, como si estuvieran viendo algo que nadie más podía ver. Aquella noche, don Ramón comprendió algo terrible: no todos los que morían lo hacían por enfermedades graves. Algunos simplemente se rendían ante la indiferencia. Días después, ocurrió algo que rompió definitivamente cualquier esperanza que pudiera quedar en Santa Clara. Una ambulancia llegó al pueblo, pero no a Santa Clara. Se dirigió directamente al refugio de los Álamos. Don Ramón pudo verla desde su ventana. Observó cómo sacaban a los ancianos ricos en camillas, protegidos con mascarillas y monitores cardíacos. Los llevaban a hospitales privados, donde recibirían atención médica de primera clase. En cambio, en Santa Clara, los cuerpos seguían acumulándose en el sótano, envueltos en sábanas sucias. La injusticia quemaba como ácido en el alma de don Ramón. Él sabía que Emilia Montes era responsable de todo aquello. Sabía que ella priorizaba a los ricos porque ellos aún podían pagar impuestos y sobornos, mientras que los pobres solo representaban gastos innecesarios. Pero lo que más le dolía era la absoluta falta de empatía. Para Emilia, aquellos ancianos no eran personas, eran números, estadísticas, basura que debía ser eliminada. Cuando finalmente llegó el día en que don Ramón fue el único superviviente de Santa Clara, decidió que haría algo. Aunque su cuerpo estaba débil y su mente nublada por el dolor, salió tambaleándose al patio trasero de la residencia. Allí cavó un hoyo profundo con sus propias manos, usando una pala oxidada que encontró en un cobertizo abandonado. Enterró a doña Mercedes y a todos los demás, uno por uno, bajo la luz de la luna. Mientras trabajaba, recordó las palabras que alguna vez oyó decir a Emilia durante una entrevista televisiva: «Estos ancianos son una carga para nuestra sociedad». Esas palabras retumbaban en su cabeza como un mantra macabro. ¿Cómo podía alguien ser tan fría? ¿Tan desalmada?
Finalmente, cuando terminó de enterrar a todos, don Ramón se sentó en el borde del último hoyo y miró hacia el cielo. Las estrellas parecían burlarse de él, brillando con indiferencia sobre un mundo que ya no tenía sentido. Años después, Emilia Montes seguía viviendo su vida opulenta, ajena a todo. Pero algo comenzó a cambiar. Cada noche, escuchaba susurros en su mansión lujosa. Voces distorsionadas, acusatorias, que repetían una y otra vez: ven con nosotros, ven con nosotros, ven con nosotros. Al principio, pensó que eran imaginaciones suyas, producto del estrés. Pero las voces se volvieron más fuertes, más insistentes. Ven con nosotros, ven con nosotros, ven con nosotros. Una noche, mientras intentaba dormir, las paredes de su habitación comenzaron a agrietarse. Del suelo emergieron sombras oscuras, formas demoníacas con ojos rojos brillantes. Las voces se convirtieron en gritos ensordecedores: justicia para los olvidados. Emilia se cubrió los oídos, gritando desesperada, pero las sombras la rodearon. Intentó correr, pero el suelo bajo sus pies se convirtió en un abismo ardiente. Fue arrastrada hacia las profundidades, su rostro lleno de terror mientras las sombras la consumían. Al día siguiente, los periodistas descubrieron que la mansión de Emilia Montes se había derrumbado misteriosamente, reducida a cenizas. Nadie encontró su cuerpo. Pero en el pueblo, todos sabían la verdad: las voces de los ancianos asesinados habían reclamado su justicia. En Vallemanto, las ruinas de Santa Clara aún permanecen como un recordatorio del horror que ocurrió allí. Los ancianos que murieron en soledad nunca fueron olvidados, gracias a las palabras escritas por don Ramón en su diario, que fue encontrado años después por investigadores. Aquel documento reveló al mundo la crueldad de Emilia Montes y el abandono sistemático que sufrieron los más vulnerables. Y aunque Emilia Montes haya desaparecido, su legado de crueldad permanece grabado en cada rincón de Vallemanto. Porque incluso en la oscuridad más absoluta, siempre queda alguien que recuerda. Y alguien que cuenta.